Bueno, muy buenas noches para todos los amigos y los lectores del expediente. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía. Casi nunca hacemos un video, pero hoy lo consideré necesario porque publicamos una investigación muy importante relacionada con el senador Iván Cepeda y el proceso que se siguió por el asesinato de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. El expediente conoció un testimonio de un falso testigo que le confesó a un juez de la República haber mentido, haber inculpado de manera injusta a dos suboficiales del ejército que terminaron condenados a 43 años por ese asesinato. Según esos oficiales con quienes conversamos en el expediente y según la declaración de ese testigo, el entonces activista de derechos humanos Iván Cepeda, quien visitaba frecuentemente las cárceles del país con el pretexto de dar clases de derechos humanos, abordó al falso testigo y con distintos ofrecimientos, prebendas y beneficios consiguió que éste accediera a declarar en contra de dos oficiales del ejército. Cepeda necesitaba tener a agentes del Estado como responsables de ese crimen para posteriormente poder emprender las acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinaron que se trató de un crimen de Estado por el que el gobierno nacional, a través del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ofreció disculpas al senador Cepeda y a su familia, y crimen de Estado por el que el senador recibió una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos. El testimonio que publica el expediente es un testimonio que forma parte de un proceso judicial y es un testimonio que sirvió como base para que los dos suboficiales condenados le estén solicitando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena y que tenga en cuenta la confesión de esa persona que dice que se prestó para mentir por solicitud de Iván Cepeda Castro. En el expediente también publicamos una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de noviembre en la que la secretaria de la Sala Penal de la Corte le solicita a la Sala de Casación Penal que comiencen a darle trámite a esa investigación y que se atienda la solicitud que presenta el abogado de los dos suboficiales que están solicitando la revisión de su condena. También podemos informar que esta investigación terminará en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación que presentará el periodista Ervin Hoyos una vez logre salir de manera exitosa, y es lo que le deseamos, de los percances de salud que ha tenido en los últimos días. Pero será Ervin Hoyos y su equipo jurídico del equipo y de la organización Defendamos Colombia, el movimiento Defendamos Colombia, quienes le presentarán esta denuncia formal al fiscal general de la Nación y a la procuradora Margarita Cabello, con el ánimo de solicitar todas las garantías para ellos y para los testigos. Acá tenemos el explosivo audio hoy revelado, gente, en el periódico El Expediente, donde certifica, gente, Iván Cepeda buscó, gente, falsos testigos para engañar a la justicia y decir de que a su papá lo había asesinado el ejército. Gente, reclamó esta rata 1.000 millones por ese falso positivo. Hoy recordamos, gente, Iván Cepeda será esta rata el que ordenó asesinar a su propio papá. ¿Por qué esta rata tapó el homicidio, gente, de su propio papá? Gente, Iván Cepeda sabía de que había sido el grupo terrorista de las FARC el responsable de haber asesinado a su propio papá. ¿O fue Iván Cepeda el que le ordenó a las FARC asesinar a su papá para después engañar a la justicia y conseguir falsos testigos para cobrar una recompensa de 1.000 millones que fue condenado el Estado colombiano a pagarle
a esta rata, a este ladrón. Hoy se confirma, hoy tenemos gente, el explosivo audio, para que ustedes hagan el favor y compartan para que se den de cuenta quién es Iván Cepeda y quién es el creador de los falsos positivos. Hoy se confirma acá, gente. Tenemos el explosivo audio, el testimonio en un juzgado de un militar que dice, gente, que fue Iván Cepeda el que lo buscó. Le ofreció 100 millones para que hablara falsamente en contra de militares para él cobrar una indemnización de 1.000 millones. O sea, de que esta rata Iván Cepeda ordenó el asesinato de su propio papá. Estos son los ladrones, los asesinos del grupo terrorista de que asesinan hasta su propia familia. Escuchen estos explosivos audios. Iván Cepeda con sus amigos jefes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, prófugos de la justicia por centenares de crímenes y narcotráfico. Compártelo. Iván Cepeda Castro lo lleva en sus genes, los lleva en su sangre, nació y se crió entre ellos. Es un hijo de la izquierda, un senador de las FARC, los hechos no mienten. Sus progenitores, que en paz descansen, fueron grandes ideólogos y militantes de la izquierda, inclusive su padre don Manuel Cepeda Vargas, actuó como gran jefe en las sombras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, aunque, para disimular en público, aparecía entre los agresivos dirigentes de la U y del Partido Comunista al lado de Gilberto Vieira, aunque siempre justificó esa cercanía con el tema de la paz. Son decenas de testimonios documentados que así lo certifican. No en vano y en su memoria, las FARC, donde lo respetaban y admiraban como un ídolo, bautizaron su cuadrilla más importante y violenta con su nombre, Frente 42 de Guerra, Manuel Cepeda Vargas, responsable de centenares de asesinatos, secuestros, atentados, ataques a la infraestructura de país, etc. Los colombianos siempre se han preguntado, ¿de dónde viene la afinidad, la confianza y la cordialidad de Iván Cepeda con los más temibles jefes de las FARC como Iván Márquez, Jesús Santrich o Rodrigo Londoño Timo, Enco, entre otros? La respuesta será obvia, como lo hizo su fallecido padre, siempre justificada en el cuento de la paz. Cepeda con alias El Paisa, uno de los más sanguinarios y narcotraficantes jefes de las FARC, ahora en el monte en armas con Iván Márquez y Jesús Santrich. El Paisa es el autor del carro bomba al Club El Nogal en Bogotá, donde fallecieron decenas de inocentes. En otros tiempos y con otra justicia, esa cercanía de Iván Cepeda con las FARC le hubiese dado varios años de cárcel, como a los políticos que se aliaron con las autodefensas a quienes llamaron parapolíticos, que él tanto criticó o satanizó y cuyo discurso lo catapultó al Congreso, al igual que a muchos otros militantes izquierdistas. Pero en Colombia la denominada farpolítica no fue penalizada, porque los magistrados de las altas cortes del pasado, entre el 2002 y el 2010, estaban enfrascados en una guerra política con el gobierno de turno y no tomaron ninguna decisión que le diera la razón al ejecutivo de esa época en sus acciones contra la subversión y sus alfiles. Esa pugnacidad judicial salvó a Cepeda y a otros más de su clase. Un ejemplo de esa justicia de un solo lado es que descartaron los archivos y a las decenas de evidencias encontradas en los computadores del fallecido jefe fariano Raúl Reyes, en los cuales ya se nombraba a Iván Cepeda, que todavía no era congresista, y otros líderes socialistas, pero los magistrados sí procesaron o condenaron a políticos locales, senadores y representantes a Cámara por estar citados en documentos de las autodefensas como el Pacto de Ralito o el Pacto de Chibolo. La prueba que en los computadores de Reyes nombran a Iván Cepeda. Sin descontar que Cepeda encuentra su punto más alto de popularidad y el momento clave para legalizarle a Colombia su entrañable cercanía y amistad con las FARC y sus jefes, con el Acuerdo de Paz de La Habana, Cuba, realizado por el expresidente
Juan Manuel Santos y los hombres de esa guerrilla entre el 2010 y el 2016. Desde esa época, este cuestionado senador del Polo Democrático se volvió un defensor público, ya sin tapujos de las FARC. Cepeda al lado de Santrich, feliz por su libertad. Estuvo en el momento de la polémica liberación de Jesús Santrich por parte de la Corte Suprema, festejando con él, lo defendió de las acusaciones de narcotráfico al ser pillado en flagrancia en video negociado toneladas de cocaína con el cartel mexicano de Sinaloa, según acusaciones de Marlon Marín, el propio sobrino de Iván Márquez. Inclusive, dicen algunos que Cepeda hasta supo sobre el plan de fuga de este subversivo ciego y cayó en amplia complacencia. Trino de solidaridad de Cepeda con Santrich, en 2019. Como era de esperar, Cepeda fue una de esas voces furiosas al lado de Gustavo Petro, que salieron a defender en el Congreso y en los medios a Santrich, argumentando que hubo un entrampamiento en su contra por parte de la Fiscalía que le montó el caso del video negociando la droga con los mexicanos para acabar el proceso de paz. Este fue uno de los varios trinos de Cepeda a favor de Santrich en noviembre de 2020. Al punto que el propio Santrich salió en otro famoso video a agradecerle a Cepeda, Petro y demás la gestión en su favor. También defendió a Iván Márquez de las acusaciones de narcotráfico y justificó su ida al monte para retomar las armas y llevar más de violencia al país. Se molesta porque le sacan su afinidad con FARC. Luego de estos visibles hechos, Cepeda pretende que nadie le diga que es un hombre cercano a las FARC como lo hicieron una vez el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, a quienes le puso una tutela, esperanzado en que tenía la justicia a su favor. Cepeda alegó que le estaban violando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia como garantía integrante del debido proceso constitucional y hasta su imagen. El congresista de izquierda se quejó por frases como estas utilizadas por los Uribe. El joven senador Cepeda, afín a la FARC, después de que compraron testigos, los compró el joven Cepeda, senador de FARC, e intentaron comprar otros. Esto último en referencia al proceso penal que Cepeda impulsó en la Corte Suprema contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, caso en el cual el senador de izquierda aportó testimonios contra el expresidente. Sin embargo, la juez 79 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, María de los Ángeles Díaz, a quien le correspondió el proceso, determinó el pasado 24 de noviembre de 2020 que el senador del Polo Democrático no tenía la razón y le falló en contra la acción por improcedente. Según la jurista, Cepeda cuenta con los medios y herramientas diferentes a la tutela, y puede activar mecanismos, como la retractación o la rectificación. Para Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe, las expresiones afín a la FARC, senador de FARC, el líder de FARC, una expresión de nueva generación de FARC constituyen una opinión política legítima por parte de mi prohijado, fundada en circunstancias de público conocimiento que le permiten manifestar que el accionado representa a la fuerza alternativa del común, organización derivada de un antiguo grupo subversivo. Así las cosas, Cepeda anunció que apelaría a la tutela, pero los colombianos ya conocen su estrecha relación o simpatía de tiempo atrás con las FARC, la cual no puede negar porque es un hecho público y notorio que él mismo ha vuelto visible. Por su defensa a ultranza a todo lo relacionado con este grupo guerrillero y su proceso de paz en el Congreso y en los medios de comunicación que lo entrevistan constantemente, Cepeda es sin dudas un senador de las FARC.